El 29 de agosto, mis queridos hermanos, recordamos el martirio de San Juan Bautista. A Juan Bautista lo llamamos el precursor y podemos ver que efectivamente fue precursor de Cristo de muchas maneras. Primero, el ángel Gabriel anunció su nacimiento y después el mismo arcángel anunció el nacimiento de Jesús. Por la misma razón, primero nació Juan y después Jesús. Primero Juan empezó su predicación y después Jesús, que de hecho quiso recibir el bautismo de manos de Juan. Primero Juan fue apresado y tiempo después Jesús. Primero Juan fue ajusticiado sin ninguna clase de justicia, valga la contradicción, y después Jesús pues fue condenado a muerte y ejecutado. O sea que Juan el Bautista es precursor de Cristo de muchas maneras. Yo quiero destacar en esta celebración del martirio de Juan 3 palabras que creo que es necesario recordar siempre. Primero, no se nos debe olvidar por qué Juan estaba en la cárcel. Juan estaba en la cárcel porque él denunciaba pecados. Y él denunciaba pecados no porque estuviera obsesionado con el pecado, sino porque estaba, entre comillas, obsesionado con el reinado de Dios. Y es necesario quitar el pecado de nuestras vidas, rechazar el pecado, despedirnos del pecado para abrirle espacio al amor de Dios y a la gracia de Dios. Y eso vale para todos. Vale para los poderosos y también para los sencillos. Eso vale para los que tienen muchos bienes y son ricos, pero también vale para los pobres. Eso vale para los que tienen mucho poder o tienen poco. Y entre esos que tienen muchísimo poder o que tenían en aquella época muchísimo poder, muchísima influencia y muchísima riqueza, estaba Herodes. Herodes estaba viviendo en adulterio y Juan le denuncia su pecado a Herodes como le denunció el pecado a los escribas, a los fariseos, a los saduceos, como le denunció el pecado a las multitudes, como le denunció el pecado a los pequeños y a los grandes. Es decir, y esto es lo impresionante de Juan, Juan no se detuvo para denunciar el pecado, no se detuvo por el hecho de que Herodes fuera un hombre muy poderoso o porque fuera un hombre muy cruel. De manera que la primera palabra que yo creo que hay que destacar aquí es la palabra coherencia. Para Juan va primero la verdad de Dios. Para Juan va primero el respeto a Dios, antes que cualquier respeto humano. Y esa claridad en las prioridades y esa claridad en la santidad divina, pues se convierte en el caso de Juan en esa palabra maravillosa pero tan escasa hoy, la coherencia. La segunda palabra que yo creo que hay que mencionar aquí es la palabra matrimonio, porque ha habido confusión en muchos lugares, ha habido mucha confusión sobre el tema del matrimonio. En muchos lugares se presentan muchas variedades de matrimonio, que un matrimonio poliamoroso, que es algo así como permiso para que tú adulteres y yo también adultero, y entonces no nos hacemos problema porque tú estás haciendo lo tuyo y yo estoy haciendo lo mío. Lo mismo los matrimonios, así llamados matrimonios, entre personas del mismo sexo. Por supuesto, ahí no hay matrimonio. Lo mismo, pues cuando se habla de matrimonio civil, para muchas personas todavía es materia de preocupación o por lo menos de asombro cuando uno dice el matrimonio civil no representa nada delante de Dios. ¿Cómo así que no representa nada si llevamos casados 30 años, 40 años? Mira, que ustedes lleven 30 o 40 años guardándose fidelidad y teniéndose cariño y respeto, eso tiene un valor. Pero no me has respondido la pregunta de por qué excluiste a Dios de esa historia. Si lo que tú tienes es una historia de amor, ¿por qué excluyes al Dios de amor de esa historia tuya? Entonces, hay tanta confusión sobre el matrimonio
Y es hermoso encontrar una voz nítida, una voz clara como la de Juan Bautista. Y de esas voces vamos a seguir necesitando siempre, porque siempre habrá personas que tratan de disimular de un modo o de otro y tratan de estirar las palabras y decir, no, esto también es amor. Y ya nos encontramos una cantidad de obispos en Alemania que están dispuestos a bendecir cualquier pareja. Es uno de los daños que indudablemente sigue causando ese documento llamado Fiducia Supplicans. Es un documento que hizo daño. O sea, no podemos tapar el sol con un dedo. Y ese daño está ahí, y ese daño se sigue propagando. Entonces, bueno, pues creo que lo más sensato es reconocer que sí ha sucedido ese daño y pedir para que el Papa León, oportunamente, según la sabiduría que Dios le dé, haga algo al respecto. Pero la segunda palabra en el martirio de Juan Bautista es matrimonio. La tercera palabra que yo quiero recordar aquí es la palabra humildad. Hay muchos que en el momento de su muerte han tenido la oportunidad de dar un testimonio sublime, un testimonio inolvidable frente a otros. Estoy pensando, por ejemplo, en el martirio de San Lorenzo, que fue asado vivo, o estoy pensando en el martirio de San Policarpo, que fue quemado, o en el martirio de Santa Inés Virgen, aquella virgen romana que murió prácticamente siendo una niña, una adolescente, y que dio testimonio de cómo primero está Cristo en mi vida. Él me quiso para sí, no me quiso nadie más. Pero a Juan Bautista le robaron incluso eso. Le robaron incluso que su muerte como tal, pudiera ser como ocasión de una predicación, ocasión de un sublime testimonio de palabras. Y esto tiene una resonancia especial, porque acuérdate que la Biblia llama a Juan, lo llama la voz que clama en el desierto, y él se definió como la voz que clama en el desierto. Pero esa voz fue silenciada, y en la oscuridad y en la reclusión humillante de una celda, sin otro testigo que un guardia que como un robot cumplía órdenes, fue ejecutado. Es decir, a la voz no se le permitió ni siquiera hablar. Y claro, su voz física no pudo hablar, pero su sangre gritó, y su cuerpo gritó, y su corazón gritó. Y el testimonio de Juan, fíjate, 2000 años después aquí lo tenemos. No le permitieron hablar, pero el grito de su coherencia, el grito de su pureza, el grito de su fidelidad llega hasta nosotros. Es una humildad muy grande. Realmente Dios le concedió lo que él había pedido. Refiriéndose a Cristo, decía Juan Bautista, conviene que Él crezca y que yo disminuya. Y Dios se lo concedió. San Juan Bautista ruega por nosotros.